Buenas tardes, hermanas. Dios les bendiga. Es una bendición para mí poder contactarme con ustedes. En esta tarde quiero compartirles una enseñanza sobre una mujer que también necesitaba fortaleza. ¿Qué tanta fortaleza necesitaba esta mujer que nadie más podía ayudarle, solamente Jesús? Vamos a orar, hermanas. Señor Dios, te pido de tu dirección, Señor. Úsame, Padre, contrólame mis sentimientos y pensamientos y permíteme ser de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, ¿a qué más le tiene temor la gente que a la muerte? Sí, la muerte es para muchos un motivo de terror, un motivo de horror, un motivo de mucha tristeza. Ahora la muerte lleva consigo el alejamiento del ser amado, la falta de protección, la falta de cariño, muchas cosas, tal vez sentimientos de cosas que no pudimos hacer, remordimientos, lleva consigo muchos sentimientos. Pero hermanas, si aparte de eso, la muerte de una persona que amamos lleva consigo la falta de futuro, la falta de provisión, entonces la pérdida es doble. De eso quiero hablarles en este día. Quiero hablarles de la historia de una viuda que se encontraba ante la muerte de su único hijo, viuda y sin herederos y sin nadie más que la protegiera, sin nadie más que le proveyera. Se encontraba, por decir así, pues lo que es eso, la viudez, que se puede comparar con la orfandad, con sentirse desprotegidos, con sentirse desamparados. La Biblia nos habla de esta historia en Lucas 7, del versículo 11 al 17. Ella nunca se nos dice su nombre, solamente que era viuda y que tenía un solo hijo y que vivía en una ciudad que se llamaba Naín. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Vemos a esta mujer, hermanas, como les dije, triste, angustiada, completamente desamparada. Ella vivía en la ciudad de Naín. Dicen que la ciudad de Naín está cerca de unas montañas, hay una sola puerta a la ciudad. Ellos iban en su cortejo fúnebre a enterrar a su único hijo. ¿Cómo era una viudez en el tiempo de la Biblia, hermanas? Una persona que quedaba viuda se quedaba sin el esposo, sin el sustento, sin el hogar. Una mujer se sentía bendecida cuando estaba protegida por sus padres, o protegida por su esposo, o protegida y sustentada por sus hijos. Esta mujer ya no tenía los padres, ya no tenía el esposo y ahora ya no tenía el único hijo. ¿Cuál era el futuro que a ella le esperaba? Le esperaba vivir de la caridad, de las leyes humanitarias que Dios había provisto. Por ejemplo, que el campo, lo que quedaba en el campo era para las viudas, siempre y cuando la persona que era dueña del campo fuera justo y siguiera los principios de Dios, y si no, si era tacaño o avaro, pues no había nada para las viudas. Bueno, esta viuda estaba ante eso. Tal vez en ese momento ni siquiera pensaba todavía en cuál era el futuro, pero estaba pensando en su gran pérdida. Su único hijo estaba muerto, lo llevaba a enterrar. Imaginémonos y pongámonos en la situación de esta mujer. Hermanas, yo tengo la experiencia en mi vida personal de haber vivido la muerte de mi papá. Entonces pude saber lo que mi mamá sufrió al quedarse viuda. El año pasado tuvimos la pérdida de mi hermana y supe lo que era para una madre perder a su hija, y para mí como hermana perder a mi hermana. Son dolores que uno tiene que superar y que Dios le fortalece a uno, pero al fin de cuentas es un dolor, es una angustia. Esta mujer se encontraba así, pero dice la palabra de Dios que cuando ella iba saliendo con el féretro, con la gente que la acompañaba, entonces tuvieron un encuentro, hermanas, un encuentro con Jesús. Jesús venía también, él iba entrando a la ciudad, ellos iban saliendo, los de la procesión fúnebre iban saliendo para sepultar al muerto, y Jesús iba entrando a la ciudad. Yo creo que Jesús podría seguir de paso, podría seguir a donde él iba, pero él no fue así. Él puso cuidado y atención y dio un tiempo a esa mujer. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y cuando el Señor la vio,
se compadeció de ella y le dijo, no llores. Tengo aquí unos puntos, hermanas, que yo quiero compartir con ustedes. Vamos a ver en esta historia que esta mujer, hermanas, ella no hizo nada. Ella necesitaba fortaleza de Dios, pero ella no hizo nada. Ella simplemente estaba llorando. Tal vez cuando su hijo estaba enfermo, ella clamó, tal vez ella oró, tal vez ella suplicó, pero no había pasado nada. Y ahora su hijo había muerto, tal vez un día antes, en el Antiguo Testamento y aún en muchos pueblos aquí de México. Cuando una persona muere, luego la entierran porque no hay servicios funerarios, no hay arreglo del cuerpo, tiene que ser sepultado inmediatamente por ley sanitaria. Pues así iba ella, iba llorando. Pero ¿qué pudo encontrarse? Pudo encontrarse, como dije en la clase pasada, una coincidencia. Jesús pasó por ahí. Hermanas, no hay coincidencias. Dios está siempre listo para ayudarnos, para apoyarnos. Dice la palabra de Dios que cuando él la vio, se compadeció de ella. Se compadeció de ella. Compasión, tener un mismo dolor, sentir una misma tristeza, unirse al sentimiento de la persona. Hermanas, tenemos un Dios que se compadece de nosotros. Él nos comprende, Él nos entiende mucho más que cualquier ser humano aquí en la tierra. Él sabe, dice la palabra de Dios, Él se compadece de nosotros, se acuerda de que somos polvo. Hermana, no nada más se compadeció, porque a veces nosotros somos así, ay, pobrecito, ay, pobrecita, se le murió fulano, se murió sultano, ay, qué pena. No, nada más se quedó con esa compasión. Él se acercó a ella. Hermanas, se dirigió a ella, le puso atención, le dio tiempo, le dio lo que ella ocupaba. Hermanas, Dios se ocupa de nosotros, a Él le importamos, Él se interesa por nosotros. El Dios que hizo el cielo y la tierra tiene interés en ti y en mí. Y Él se ocupó de esta viuda, le dio su atención. Dice que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, ¿qué le dijo? Le dijo, no llores. Hermana, qué ternura del Señor, qué corazón, qué misericordia. Muchas veces, hermanas, pasamos por lágrimas, pasamos por tristezas, pero ahí está Dios para decirnos, no llores. Él manifestó su esencia, hermanas. ¿Qué es Él? Él es la vida. También Él es amor. Como Él es la vida, delante de Él la muerte no prevalece. Como Él es amor, muestra ese amor con hechos, porque el amor no son solo palabras, son hechos. ¿Qué dice el versículo 14, hermanas? Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Hermana, qué poder en esas palabras. Algunos han dicho que como Jesús es tan poderoso, Él tenía que decir, cuando resucitó muertos, dirigirse exactamente a la persona, hablarle por su nombre, para que no se levantaran otros muertos, hermana, porque era tanto el poder del Señor. Él se dirigió al joven y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Hermana, ¿qué pasó? Esa fue la primera resurrección que hizo nuestro Señor Jesucristo. Se lo hizo a un hijo de una viuda, de la que no se nos relata su nombre, simplemente se nos relata su gran necesidad, su gran angustia y la compasión que Cristo tuvo. Dice el versículo 15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Hermanas, qué bendito regalo recibió esa madre que ese día había amanecido con la angustia completa en su vida. Ahora recibe ese bello fruto de su vientre, ese joven que iba a seguir proveyéndola y sustentándola económicamente y amorosamente por el resto de sus días. Qué bendición, hermanas. Dice la palabra de Dios que todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Hermanas, fue una señal para muchos. Tuvieron temor y cómo no, pero glorificaron a Dios porque sabían que así como en el Antiguo Testamento había habido hombres de Dios que predicaban el Evangelio, que predicaban la palabra de Dios, que hacían milagros y señales, ahora había un profeta allí en la tierra. No sabían en ese momento que ese era el Salvador del mundo, pero iban a empezar a descubrirlo.
Dice la Biblia, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Fueron de las primeros, como les dije, hermanas, de las primeros señales que Jesucristo hizo. Fue la primera resurrección que él hizo. Hermanas, esta viuda necesitaba fortaleza, pero ¿cómo la consiguió? Ella no vemos nada en claro que haya dicho que lo hizo ella. Más bien vemos al Dios que nos fortalece. Y eso es lo que quiero enfatizar en este día, hermanas. Dios, tenemos un Dios que nos fortalece. Recordemos otra vez lo que les dije. ¿Qué hizo Jesucristo? Él pasó por allí. Él se compadeció de ella. Él se acercó a ella. Él le dijo, no llores. Y él mostró su amor. Hermanas, así se quiere acercar Cristo también con nosotros. Hermanas, Él está cerca de nosotros. Él está aquí con nosotros. No podemos ir físicamente a nuestra iglesia, pero nosotros somos la iglesia, somos el templo del Espíritu Santo. Él está aquí con nosotros, cerca de nosotros, esperando que tengamos un encuentro con Él. Cuando estábamos en el trabajo, cuando no había la pandemia, podíamos excusarnos, es que tenemos mucho trabajo, es que el estrés de la vida, es que esto. Pero ahora que estamos aquí, hermana, no faltan las excusas. Siempre hay cosas que nos distraen, pero nosotros debemos de darnos el tiempo para tener un encuentro con Jesús, así como esta viuda, porque necesitamos fortaleza y tenemos un Dios que fortalece. Quiero terminar contándoles una anécdota. Resulta que hace mucho tiempo D. L. Moody era un joven predicador y él escribió lo siguiente. Cuando yo era joven, se me pidió que predicara un sermón fúnebre en Chicago. Vi que sería una buena oportunidad para predicar el Evangelio y me puse a buscar en la Biblia los sermones predicados por Jesús. Revisé los 4 evangelios, pero no encontré ninguno. Descubrí que Jesús hizo suspender todos los entierros a los cuales asistió. La muerte no podía existir donde él estaba. Cuando los muertos escucharon su voz, resucitaron. Hermanas, tenemos un Dios poderoso que tiene todo poder, aún sobre la misma muerte. Ese es nuestro Dios, hermana. A ese alabamos, a ese glorificamos. Hemos tenido la noticia de la partida de nuestro hermano Garling en el día ayer, en el día de antier. En ese mismo día me dieron noticia de otras 2 personas que fallecieron. Y el día de ayer tuve la noticia de que murió una tía mía. Hace más de 14 años pudimos compartirle el Evangelio a mi tía. Ella aceptó a Cristo, ella estuvo viniendo un tiempo a la iglesia. Por diferentes circunstancias ella ya no siguió, pero yo tengo la bendita esperanza de verla un día de nuevo en un nuevo amanecer. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que fortalece, porque tenemos un Dios que da vida eterna, porque tenemos un Dios que está presto a nosotros. Hermanas, que Dios les bendiga. Ha sido una muy grande bendición para mí compartir con ustedes. Tengo una tarea. El que me la responda, tengo un premio. ¿Dónde dice la Biblia que el nombre de la mamá de Moisés era Jocabed? ¿Se acuerdan que fue la primera clase? La primera que me lo diga, le voy a dar un premio pequeñito, pero que sea de bendición. Dios los bendiga.